Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga en esta preciosa hora. El devocional de hoy se intitula Un Evangelio de Gloria. Una aportación de nuestro hermano Marcos Quereques, de Buenos Aires, Argentina, sobre los estudios del profesor Vernon McGee. Y una edición especial para YouTube de nuestro hermano Jorge Mario Vidán. Amigo oyente, veamos ahora la declaración del apóstol Pablo, leyendo el versículo 16 de Romanos capítulo 1. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. El apóstol Pablo se glorió en el Evangelio porque, a pesar de que éste condena a los hombres y presenta a un Salvador crucificado y humillado, su resultado final es un Cristo resucitado en gloria y una eterna salvación para todo aquel que cree. Esto mismo debería llevarnos a gloriarnos en este bendito y precioso mensaje del Evangelio de Cristo, y en nada más que en el Señor y en los eternos resultados de este Evangelio de pura gracia, perdón, justificación y vida eterna. En esta sección hemos visto las tres misiones de Pablo. Primera, soy deudor, en el versículo 14, y esta fue la admisión de su deuda para con todos los hombres de llevarles el Evangelio. En segundo lugar, pronto estoy o estoy dispuesto, en el versículo 15, y esta fue la disposición de pagar esa deuda lo más pronto posible que le fuera posible. Y en tercer lugar, no me avergüenzo, en el versículo 16, y esta fue la sumisión. Pablo estaba totalmente subordinado a este propósito del Señor Jesucristo para su vida de llevar el Evangelio a todos los hombres. Pablo dijo que no se avergonzaba del Evangelio. ¿Por qué? Si usted visita las ruinas de Éfeso, hoy en día, podrá ver allí las ruinas aún magníficas de muchos grandes templos de mármol, los cuales habían sido levantados por los antiguos griegos en honor a sus muchos dioses. Pero en los tiempos de Pablo, ni un solo templo fue erigido en Éfeso con honor a Dios. Si usted camina por las ruinas de las 7 ciudades donde se encontraban las 7 iglesias cristianas de Asia, mencionadas por Juan en Apocalipsis, usted no podrá encontrar allí las ruinas de ningún templo dedicado a Cristo. No había templos cristianos en ese entonces. Aquellos cristianos se reunían en casas, en lugares públicos, así que no quedaron vestigios arqueológicos de templos que ellos pudieran haber edificado. Al recorrer las ruinas de aquellas 7 ciudades, usted sí verá las ruinas de templos espléndidos dedicados a los dioses griegos, pero no templos cristianos. Esto podía hacer pensar en aquel entonces que el culto al Señor Jesucristo no era un culto en serio, como sí lo era el culto a los dioses griegos y romanos. Quizá en Roma había quienes pensaban que si Pablo no había ido hasta ellos a la capital del imperio, era porque estaba predicando un mensaje carente de prestigio, que ni siquiera había templos conectados con tal mensaje y que él estaba avergonzado de predicar ese mensaje en una ciudad tan importante como Roma, donde el culto a los dioses estaba muy organizado y contaba con grandes edificios, ritos y ceremonias. El templo de Diana en Éfeso, por ejemplo, era una de las 7 maravillas del mundo antiguo y sin embargo era un tributo de la enseñanza de una religión falsa. Pero ningún templo había sido construido como resultado de la predicación del Evangelio, y esto podía ser el motivo por el cual Pablo no había ido a Roma aún. Pero todos sabrían, cuando Pablo finalmente llegara a Roma, que el Evangelio de Cristo no es para nada una fe carente de poder ni significado, sino que tiene aún más poder y significado que la reunión de todos los cultos de todos los dioses antiguos. Así que Pablo dijo que no se avergonzaba del Evangelio, que es lo mismo que decir que él se gloriaba en el Evangelio. ¿En qué se gloría usted? ¿Se gloría en el precioso mensaje del Evangelio de la gracia de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro? ¿O se gloría en los hombres, incluso tal vez en usted mismo o misma? Deberíamos gloriarnos solo en el Señor, como bien dijo Pablo a los de Corinto, los cuales gustaban de gloriarse en el hombre. A ellos y a nosotros les dijo: mas el que se gloría, gloríese en el Señor. 2 Corintios 10:17. ¿En qué se gloría usted?
¿Se gloria en usted mismo o en los hombres a causa de haber sido salvado por Jesús? ¿O se gloria solo en Cristo y en su bendito Evangelio por el cual ahora usted puede ser salvo? Y esperamos que este pueda ser su caso, porque si no lo es aún, si aún no ha confiado en Cristo para la salvación de su alma, aún se encuentra en condenación. Y entonces, ¿en qué se gloria? ¿Se gloria acaso en sus propios logros, en lo que tiene en lo humano, familiar, material? ¿Se gloria en sus logros humanos? Gloríese solo en Cristo, porque todo lo demás pasa, como dijo el profeta Isaías. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Isaías 48. ¿Se gloriará en lo temporal, en lo pasajero, en lo perecedero? ¿O se gloriará en Cristo y en su eterno mensaje de gracia salvadora, la cual puede declararle sin pecado por toda una eternidad de gloria y dicha sin final? ¿Se gloriará en Cristo o se gloriará en otras cosas? ¿En qué se gloriará en este día y todos los días de su existencia? Meditemos y reflexionemos en la preciosa palabra de Dios y pongamos toda nuestra fe y todas nuestras obras en el Señor Jesucristo. Se despide de ustedes un siervo de Cristo y servidor de todos, Pedro Navarro Cartagena, desde los estudios de grabación de la Iglesia Cristiana La Viña de Jesucristo, ubicada en Progreso, Yucatán, México. ¿Y sabes qué? La mejor noticia: Cristo viene pronto. Preparémonos para volver a casa. Amén, amén y amén.